sean eternos los laureles que supimos conseguir. Muy buena jornada, mis estimados, sean bienvenidos al Témpano. En esta ocasión, permítanme presentarles un comentario editorial al cual decidí titular Libertad. Libertad porque sencillamente es una palabra que hoy por hoy se escucha mucho y algunos la aprovechan y la utilizan de manera incorrecta por completo, sabiendo que vivimos en un país cuya historia se basa en la libertad. Un argentino promedio, desde que nace hasta que muere, escucha esta palabra constantemente y sobre todo en el proceso educativo. Sin ir más lejos, San Martín, el libertador de América, no era menos que argentino. Y hoy por hoy vivimos en un país en donde priman el libertinaje, la demagogia, la inmoralidad. Hoy por hoy la revolución es contra el kirchnerismo, que no ha hecho más que dejar un sistema opresor, el cual ha dejado un paupérrimo sistema educativo. Y gracias a la conocida década ganada, debemos llamar batalla cultural, no menos que a la recuperación social del sentido común básico, a la reintegración del pensamiento, de que cada ciudadano debe formarse y desarrollar sus habilidades y sus capacidades, y no vivir de asistir a marchas y manifestaciones, siendo esclavos de los Grabois, de los Beliboni de la vida, y viviendo de planes sociales, que no demuestran otra cosa más que un fracaso moral en la sociedad. Esa es la verdadera batalla cultural. No nos olvidemos que alguna vez Sarmiento, el padre del aula, como se lo conoce en la Argentina, dijo alguna vez que todos los problemas son problemas de educación. Sarmiento, a quien llamaban, señores, el loco, díganme si les suena familiar, quien se encargó de reconstruir a la Argentina y de hecho lo dejó a su gobierno e hizo un paso de mando en situaciones realmente extravagantes, perfectas. Según dicen, Sarmiento fue una persona muy dura en sus declaraciones, inclusive dicen que gritaba, que insultaba y cuando debía discutir lo hacía fuertemente, inclusive en el Senado de la Nación. Un extraordinario que en definitiva dejó huella en nuestra historia, pues se encargó del mayor plan de alfabetización, no nos olvidemos. Hizo el primer censo del país en el año 1869, cuando el 70% de la población era analfabeta. Y hoy por hoy pensar que tenemos que, de hecho, alfabetizar a quienes están dentro de las escuelas, algo que no se vio nunca. Sarmiento se encargó de ensanchar la instrucción de la República, mientras que hoy un chico de tercer grado no puede comprender un texto simple y básico. Con Sarmiento la educación pública maravilló al mundo entero, cuando hoy en día son los mismos jóvenes quienes han perdido el entusiasmo en el estudio, en la adquisición de conocimientos constante, quienes prefieren ir a fumarse un porro a la esquina, escaparse o ratearse de clases y llevarse todas las materias, total las saco en 2 semanas en diciembre, a sentarse a estudiar para un parcial. La demanda en educación está en razón inversa a su necesidad. Piden la menos los que más la necesitan. Sin educación, la nación en sí misma es un absurdo, un sinsentido. Ya no se lleva en alta la lucha con la espada, la pluma y la palabra. El decaimiento en educación es absoluto, y no obstante ello, la prioridad es marchar por el incentivo docente. Yo me pregunto sinceramente, ¿qué incentivo? Si hablamos de un incentivo docente moralmente, es una ridiculez. El docente enseña por vocación, y al que no enseñe con fin de transmitir honestamente conocimientos y formación, que se ponga un maxi-kiosco. Porque ese no es docente, es un impostor, un inmoral. El pueblo, el Estado, la nación, todo está escrito en los humildes bancos de escuela, que hoy por hoy se ven al igual que la educación en sí misma, de esta manera. Y en lugar de luchar por la educación, deciden cortar la calle, tocar los bombos, y en lugar de trabajar el doble como se hace en países, por ejemplo, como Japón, a modo de manifestación, a modo de reclamo, en este caso puede ser salarial, deciden reducir la eficiencia educativa a costa de una sociedad que cae en el desconocimiento y en la falta de cultura general, poniendo en riesgo, señores, no menos que el sostenimiento de la nación. Porque reitero,
todos los problemas son problemas de educación. Yo me pregunto a los docentes que estén viendo este programa, ¿se sienten orgullosos de dejar de dar clases y de irse a manifestar, a tocar timbales con el lema en defensa de la educación pública? Sinceramente se los pregunto. Este título: estudiantes realizaron una sentada en el Colegio Ángel Gallardo para reclamar sobre las condiciones edilicias, y es que los colegios hoy por hoy se caen a pedazos. Y nos parece normal la presencia de roedores, la falta de calderas en una ciudad como es la de San Carlos de Bariloche, donde hemos llegado a tener la temperatura más baja del país. O que inclusive en colegios como el Colegio Técnico, en establecimientos como el Colegio Técnico número 2, se han llegado a intoxicar chicos por falta de gas. Y no después de eso se acercó el Consejo de Educación a solucionar esta misma problemática. Más la ausencia de los responsables, quienes parece solo calientan sus asientos desde sus lujosas oficinas. Debiera darles vergüenza. La crisis es absoluta y continua en nuestra fuerte Argentina, que ha soportado a cada payaso, quienes nos dejaron en las peores condiciones y no permitieron jamás que alguien los contradiga. Por ejemplo, como fue el caso de Cristina Fernández de Kirchner, quien saboteó las pruebas PISA, y que cuando se hicieron limpiamente descubrimos que estábamos entre los peores países del mundo. Es la diferencia entre la libertad y el libertinaje. No sienten remordimiento alguno al hablar de su deseo y su fantasía a realizar un golpe de Estado. ¿Son ellos los que se ponen el pin de 40 años de democracia? Cuando, según lo hasta ahora demostrado, Milei es quien pretende llevar a flote nuevamente a nuestra Argentina. Yo presento muchas discrepancias con nuestro presidente y podemos debatir sobre sus modos y sus formas, cosa con la cual yo soy muy crítico, sinceramente, me parecen importantes, pero no se lo podemos reclamar, porque él nunca se comprometió a ello. A Milei se lo eligió como presidente de la nación, por lo que no es. No es políticamente correcto ni protocolarmente correcto. No es políticamente tradicional, no tiene miedo ni remordimiento a dar su sincera opinión. Y es, de hecho, ratificarla. Es más, efectivamente, en sus discursos representa el hartazgo, la bronca del pueblo argentino, de la ciudadanía toda. Alguna vez dijo Manuel Belgrano: me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. Y yo leo esto y pienso que es la misma situación, el mismo sentimiento, al ver, al estar atento al debate de la llamada ley de bases. Y sinceramente digo, a Martín Menem debiera disminuir su paciencia y uno por uno a los diputados irrespetuosos a sus mismos colegas legislativos hacer llegar a sus oficinas las sanciones correspondientes, porque no es menos que la violación al Congreso de la Nación hace mucho tiempo que ya no es honorable. Porque si bien es cierto que para un político de los que denominamos de raza, como puede ser por ejemplo el expresidente Mauricio Macri, a quien si de algo no podemos criticarlo es precisamente de falta de protocolo, a Milei eso no se lo podemos reclamar porque nunca se lo comprometió a ello. Es más, todo lo contrario, porque es también una realidad que ser políticamente correcto no te garantiza nada. Unos cuantos señoritos de traje y corbata nos han dejado en la miseria absoluta. A Macri, no nos olvidemos, le tiraron 4.500 kilogramos de piedras al Congreso de la Nación, con no otro fin que voltear su gobierno. Lo que no me parece correcto ni adecuado tampoco es bajar al nivel de nuestro guitarrista favorito, el cínico y desgraciado de Alberto Fernández, o de la bailarina de lujo que alguna vez bailó en el estadio de Racing, la chorra y reina de la demagogia, Cristina Fernández de Kirchner, quienes sorprendentemente no se encuentran tras las rejas, y ya lo decía Tato Bores, alguien más que la vio hace mucho tiempo. Vos podés ir en cara por cualquier motivo, incluso podés ir en cara sin ningún motivo, pero por corrupto jamás. Yo no estoy en contra de que Milei haya cantado en el Luna Park. Lo que pondría en duda es si las circunstancias ameritan y disculpan tal celebración. Porque si no caeremos en las ramas del populismo
y de allí la libertad ya no tiene lugar. Pero Milei es así, dirán algunos. Tampoco debemos tolerar el fanatismo político, porque ya sería tirar por la borda la batalla cultural, porque no se puede razonar con aquel al que se le imposibilita la más mínima crítica a aquel al que apoya, sobre todo en un ámbito como es la política partidaria, porque actitudes del estilo solo permitirían convertirse a la evolución, o mejor dicho, al decaimiento del peronismo. Y es menester mantener el equilibrio entre la política partidaria y la gestión. Es fundamental que el ajuste se realice, que se mantenga el camino, porque es la realidad social actual, paupérrima por completo. Y no obstante ello, la esperanza es la sensación predominante que se siente y se escucha en las calles. Alguna vez dijo Julio Argentino Roca, a mi gusto, a mi criterio, el mejor presidente de la historia de la República. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de dolorosos esfuerzos y sacrificios. Aquel tarado es el que se le imposibilita ver, aquel necio. Y en definitiva podemos afirmar que la actual oposición no la ve, es tarada. Alguien más que sí la vio y que no tiene miedo a dar su opinión es el senador nacional por la provincia de Córdoba, Luis Juez, al que escuchamos a continuación. Entonces nos aparece un tipo en la política al que yo he subestimado enormemente en el proceso electoral, con un discurso horrible, pero es lo que piensa la gente de nosotros, lo que piensa de mí. Nos roba la bandera diciendo lo que iba a hacer, empieza a hacer lo que dijo que iba a hacer en la campaña y que la gente lo votaba masivamente. Y eso no lo podemos tolerar. Ya nos ponemos locos, esto nos pone en un lugar muy incómodo y entonces nos convertimos en constitucionalistas, lo que antes hacíamos en la vista gorda y ni queríamos ir a ver el VAR a ver si era penal o no era penal, porque sabíamos que era penal pero no había que cobrarlo. Ahora todos somos rigurosos examinadores de la Constitución. Pero resulta que este gobierno lleva 100 días y yo no tengo nada que ver con este gobierno, presidenta. Nada que ver. Pero entiendo que la gente se expresó. Y cuando la gente se expresa y vota, confiere mandato. Y cuando confiere mandato, confiere confianza. Y cuando confiere confianza, le autoriza, le exige, le entrega a quien le entregó esta confianza un mandato para que lo lleve adelante. Entonces la prudencia me dice, párate ahí, juez. No le tiré a este gobierno con tus 40 años de militancia. Párate ahí porque claramente este hombre tiene todo el derecho del mundo a decir, che, viejo, ¿en serio tenés autoridad moral vos para decirme si en estos 40 años que vos decís que militás no tenés un solo indicador mejor que el que tenía tu viejo con 4 laburos para que vos fueras abogado? Entonces ahí a mí me empieza a transpirar la pera. Y la verdad, ¿cómo no va a tener autoridad moral para decir un montón de cosas si, con todo respeto lo digo, con la mano en el corazón, si muchas de las cosas, muchos de los sueños, muchas de las cosas que planteamos, inclusive con ingenuidad, inclusive con la voluntad increíble de cambiar la historia, nos salió enormemente mal? ¿Tiene autoridad? Y sí, tiene autoridad, se la confirió la gente. Sintetizando, estamos en la recta final para decidir como sociedad, civilización o barbarie, sabiendo que la civilización implica evolucionar precisamente como sociedad, mientras la barbarie, y según la definición de la Real Academia Española, es la actitud de la persona o grupo que actúa fuera de las normas de cultura, en especial del carácter ético, y son salvajes, crueles y o faltos de compasión hacia la vida o la dignidad de los demás. ¿Y por qué se titula Libertad este editorial? No nos olvidemos nunca que nuestro himno menciona libertad, libertad, libertad. También dice nuestro himno nacional, en su versión completa, todo el país se conturba por gritos, de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia, escupió su pestífera hiel. Y antes de irme, no quisiera que nos olvidemos cuando el kirchnerismo pasó nuevamente la raya como lo hizo durante los últimos 20 años, insultando, faltándole el respeto a un signo patrio como es el himno nacional argentino. Miren.
como si fuera poco, al regimiento de granaderos a caballo que lleva el nombre del libertador de la nación, José de San Martín, a quien han sido capaces los zurdos, como se los denomina, no solo de insultarlos, sino de apedrearlos. Díganme, ¿se los puede decir patriotas a ellos? Y hemos llegado al final de este comentario editorial, y quisiera irme con una frase del general Don José de San Martín: seamos libres, que lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país eternamente libre, o morir con ellas, como hombre de coraje. Muchas gracias.